Buenas tardes, hoy quiero interpretar para ustedes uno de los valses rusos más famosos y más bonitos de la historia, como es el vals número 2 de Sostakovich. Sale en la famosa peli de Kubrick, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Su compositor, Dmitri Dmitrievich Sostakovich, fue un gran compositor y un grandísimo personaje que nos dejó frases legendarias como esta: imagina una persona que no cocina huevos y que no se los come, pero habla sobre huevos. Eso es un crítico musical. Me quito el sombrero, Sostakovich, no se puede definir mejor. Según la mayoría de la gente, este vals pertenece a la suite número 2 de jazz de Sostakovich, pero muchos se preguntan, ¿dónde está el jazz en este vals? Si vemos los movimientos que contiene esta suite, son scherzo, canción de cuna y serenata. Entonces, ¿dónde está el vals? Este vals pertenece a otra suite distinta, no a la de jazz, sino a la suite para orquesta de variedades de 1955, porque en 1988 Rostropovich la estrena en Londres, pero hubo un error en la publicación de la grabación que difundió este vals como que pertenecía a la suite de jazz número 2 en lugar de la suite para orquesta de variedades. Y las teorías más curiosas defienden que esta melodía no es rusa, sino española. Y es que alrededor de 1930 Aramburu compuso una canción para la pitusilla llamada Yo te daré café. Yo te daré, niña hermosa. Esta canción la cantaban mucho los niños en las calles. Los tunos. Yo te daré, e incluso posteriormente los legionarios. Una cosa que yo solo sé, café. Y durante la Guerra Civil se popularizó entre los falangistas españoles porque empezaron a utilizar como un saludo la palabra café, que contenía el acrónimo Camaradas, arriba la falange española. ¿Ya tomaste café? Nada que ver con el origen real de esta canción, pero fue el uso político que posteriormente le dio la gente. Y hay teorías que defienden que Sostakovich pudo escucharla de los niños de la guerra. Y es que a causa de la Guerra Civil Española, más de 50.000 niños fueron evacuados a distintos países de acogida alrededor del mundo, entre ellos Rusia. Sostakovich pudo escuchar a esos niños que llegaron a Rusia con esa cultura española, con esas cancioncillas que luego lo inspiraron a componer la colección de canciones españolas en 1956, solamente un año después de componer este mismo vals. Si la teoría de la canción española es cierta, esta melodía se fraguó en España, pero luego fue orquestada con todo el gusto musical de un gran compositor ruso. Interesante y bonita mezcla de culturas que ha ido pasando de mano en mano a través de los siglos. Si quieres aprender a tocar mis arreglos y composiciones, puedes encontrarlos con partituras y tablaturas en paolahermosin.com, y también son el regalo perfecto para estas navidades, así como también mi libro Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica, dos mundos diferentes que puedes adquirir también en mi página web con envíos internacionales disponibles. Un libro sobre la historia y reflexiones sobre el mundo de la guitarra, lleno de curiosidades, arte y mucho más. Espero que te guste mi versión de este precioso vals. Si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo.
Mucho pelo. Uy, uy, uy. Aquí no se puede, pero vamos, de ninguna manera. Ay, qué mal.